Vamos a cambiar de tema, ahora nos vamos a meter en la economía. Una de las características del gobierno de Javier Milei ha sido y se va a profundizar en los próximos meses la apertura económica. La apertura de las importaciones, el hecho de que haya atenuado la protección de los productos que se fabrican aquí en Argentina, lo que está generando muchos interrogantes y el hecho de que, por ejemplo, la Unión Industrial haya planteado la semana pasada de que le genera preocupación esta apertura, este ingreso de bienes importados que con un dólar pisado como el que hay en Argentina son más baratos y más convenientes para el consumidor, lo cual está generando interrogantes en muchos rubros de la economía nacional. Como todas las semanas hablamos con Carlos Egiaro, que es economista, también consultor, y habla de esta cuestión, de la apertura y de lo que puede generar en la economía argentina en el mediano y largo plazo. Sin duda. Eh, la apertura económica es una de las piezas claves, por supuesto, de la política de este gobierno, ¿no es cierto? Que siempre decimos, hay una relación muy fuerte con respecto a la política económica de la década del 90, y una de las piezas centrales es la apertura económica, que no solamente pasa por la baja de aranceles a las importaciones, sino que el gobierno argentino está desarmando todas las estructuras administrativas de la aduana, que durante años, procesos administrativos que sirvieron para frenar importaciones, dilatarlas, en lo que llamamos trabas arancelarias de las políticas proteccionistas que históricamente ha tenido la Argentina, o al menos en las últimas décadas, ¿no es cierto? De tal manera que la apertura económica por la cual va el gobierno argentino no es solamente una baja de aranceles a las importaciones, sino además un desarmar todas esas estructuras administrativas que frenaban importaciones a lo largo de los últimos años, con lo cual, lo que se ve de cara al próximo año es una aceleración de las importaciones en este proceso de apertura. Eso, como vos decís, por supuesto está generando mucha preocupación en la Unión Industrial Argentina, que yo te diría ha cambiado el vocabulario de sus planteos, ¿no? Se está poniendo en una actitud ya claramente en contra de la política del gobierno nacional porque siente que esto afecta a sus intereses. Ahora, en realidad yo te diría que hay elementos preocupantes también en términos de relaciones internacionales o de geopolítica, porque la semana que viene se produce la reunión del Mercosur en Montevideo y hay funcionarios cercanos al presidente de la Nación que ya se han atrevido a decir que la Argentina tiene que romper el Mercosur. En realidad no sé si lo habíamos charlado en otra oportunidad, pero el propio presidente de la Nación dijo que quiere un área de libre comercio con los Estados Unidos. Ir a un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos es incompatible con el Mercosur. O sea, cuando el presidente argentino dijo ya hace 2 o 3 semanas que quería un área de libre comercio con los Estados Unidos, estaba diciendo ya que quería romper con el Mercosur. ¿Por qué es Porque el Mercosur incompatible? es incompatible. Eso. Porque el Mercosur es una unión aduanera. Y como unión aduanera, técnicamente, tiene un arancel externo común. Por lo tanto, ninguno de los socios puede tener un arancel distinto con otro país del mundo que no esté consensuado dentro del Mercosur. Este es un tema central. O sea, si Argentina quiere ir a un acuerdo con Estados Unidos con arancel cero, eso está rompiendo la estructura del Mercosur, que es un acuerdo más complejo que un área de libre comercio, porque remite un arancel consensuado entre los socios con respecto al resto del mundo. De tal manera que, a ver, yo interpreto esto. El gobierno argentino la semana que viene va a ir a Montevideo, imagino, sinceramente y desgraciadamente, con una serie de planteos que sabe de antemano son incompatibles para Brasil. O sea que va a ir con una serie de planteos técnicos, así técnicos, pero con la intencionalidad de generar un aumento de la conflictividad con Brasil que permita romper el Mercosur, lo cual también es funcional a los intereses de los Estados Unidos, que históricamente quiso esto. El Mercosur, Estados Unidos siempre estuvo en contra del Mercosur y va a conseguir a través de este proceso de alineamiento con la Argentina romper el Mercosur. Me parece que claramente es parte de una intencionalidad. Ahora, en ese punto, en realidad quiero rescatar siempre una frase de quien fuera canciller de Macri, la primera canciller de Macri, Susana Malcorra, una eminencia, que en su primera conferencia de prensa, lo recuerdo tan claramente, terminó su conferencia de prensa diciendo, en las relaciones internacionales lo que importa son los negocios, no la ideología. Y acá en realidad el gobierno argentino, que puede estar acompañado por una parte de la sociedad que está de acuerdo con el ajuste fiscal, con la política de bajar la inflación. Ahora,
en términos de las relaciones internacionales y la política internacional, la verdad que lo que está haciendo este gobierno es difícil, digamos, de digerir en muchísimos aspectos. Porque en realidad alinearse con los Estados Unidos en este contexto no parece la mejor decisión. El mundo está yendo a prácticas crecientemente proteccionistas. Quien tenga 2 neuronas y un poco de información lo sabe perfectamente. El mundo no funciona como en la década del 20 del siglo pasado, al cual se quiere remitir Milei, sino que son crecientes las prácticas proteccionistas. Las decisiones que ya empiezan a plantearse desde Donald Trump muestran claramente posiciones agresivas. Vamos hacia un escenario mundial donde en realidad el mundo va hacia una creciente conflictividad comercial. Y en ese contexto, Argentina ya en diciembre decidió no aceptar la invitación de los BRICS a formar parte de los BRICS, donde están China y la India, es decir, donde está el sudeste asiático, donde están todo el futuro de los negocios de la Argentina. Entonces, quedar alineado con los Estados Unidos, con los cuales nuestro comercio es menor del 10%. Y uno dirá, en un contexto de creciente conflictividad comercial, uno dirá, y bueno, pero con Estados Unidos vamos a tener muchos negocios. ¿Cuáles negocios? La economía norteamericana no es una economía complementaria a la economía argentina. Es una economía en cierto aspecto hasta competitiva, que le vamos a vender soja a los Estados Unidos. En producción Y y alguien dirá, competitiva. no, bueno, pero Trump va a ser muy permeable. ¿Permeable? Donald Trump fue el que en su gestión anterior frenó el ingreso del biodiesel argentino, lo bloqueó, aunque su amigo Macri era el presidente de la Argentina, y Argentina perdió 800 millones de dólares para no poder colocar más el biodiesel en los Estados Unidos, bloqueo que sigue hasta el día de hoy. Entonces, suponer que porque Donald Trump le cae simpático el presidente Milei, le va a abrir la economía argentina a los productos de las cadenas agroalimentarias argentinas hacia los Estados Unidos, es no entender cómo funcionan las relaciones internacionales y cómo funciona la política norteamericana en términos de proteccionismo hacia los farmers. De tal manera que esto es realmente muy preocupante. Es muy preocupante, Marcos, porque el presente y el futuro de los negocios de la Argentina, sobre todo en cadenas agroalimentarias, está claramente en el sudeste de Asia y en nuestro entorno regional, donde por supuesto también está Brasil. De tal manera que ir hacia un proceso de creciente conflictividad internacional, donde quedamos alineados con un espacio donde no están nuestros negocios, es, vuelvo sobre lo anterior, priorizar un principio ideológico y no un principio de negocios. Claro, no Y hay es muy razón preocupante, económica. porque exactamente, porque es muy preocupante porque además el impacto de estas pésimas decisiones, si se va en esta dirección, no es algo que vamos a ver en 2 meses, sino a lo largo de un tiempo más prolongado. No va a ser tan fácil de ver inmediatamente, pero va a generar consecuencias que, a mi juicio, no son la mejor decisión o hacia el mejor destino hacia donde puede ir la Argentina en los próximos años, si uno está pensando en los negocios y no en la ideología. Era Carlos Egiaro, hablando de la apertura, del modelo aperturista del gobierno de Javier Milei y de las consecuencias, hacia dónde va el país. Además, decía Egiaro, en los próximos días va a haber una reunión importante en el marco del Mercosur, y si Argentina lleva al Mercosur la postura que ha venido planteando públicamente, es casi una declaración de ruptura.